por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino. Buenas tardes, mi nombre es José René Jaramillo Hoyos, yo soy abogado, asesor jurídico de la Asociación Campesina de San José de Apartadó y del Comité DEI para los Derechos Humanos de San José de Apartadó. Bueno, el corregimiento de San José de Apartadó, y es de conocimiento público, nacional, viene de una historia de violencia ligada al conflicto armado que ha padecido el país. En esta, como antecedentes, tenemos por ejemplo los terribles años 90, en los cuales a causa de este conflicto entre grupos irregulares y los grupos legales, pues esta población fue muy victimizada, desapariciones forzadas, masacres, al punto que se terminó con casi, se acabó con el tejido social y organizativo que se venía construyendo en la zona. Esta situación histórica de vulneración que ha sufrido esta población ha sembrado en los campesinos, en los pobladores de la región, toda un clima de desconfianza y de temor hacia cualquier grupo armado, llámese legal o ilegal. El año pasado se presentan unas coyunturas bastante difíciles para la comunidad de San José de Apartadó, para esta población, precisamente también pues por causa de la continuidad de ese conflicto armado. Pues varias situaciones en materia de vulneración de derechos humanos y del derecho internacional humanitario es que, bueno, son las jornadas o campañas o acciones cívico-militares que la Brigada 17 del Ejército hace periódicamente, o que realizó en varias ocasiones durante el año pasado. En estas jornadas cívico-militares se involucra a un actor armado, parte del conflicto en una zona de guerra como es San José de Apartadó, se involucran a niños y pobladores civiles de la región en actividades con los militares. Una situación que ha sido prohibida expresamente por el derecho internacional humanitario y una situación que ha sido expresamente prohibida por la legislación colombiana, particularmente el Código de Infancia y Adolescencia, prohíbe expresamente que se vincule a niños y adolescentes en actividades o acciones cívico-militares realizadas por el Ejército. Aparte de eso, la población de San José de Apartadó, su casco urbano central, se encuentra en medio de dos guarniciones militares. Hay un búnker de la policía con funciones de contraguerrilla en un extremo del pueblo, a la entrada, y se tiene una base militar de batallón Voltígeros adscritas a la 17ª Brigada en el otro extremo, a una distancia, ambas guarniciones militares a no menos de 50-60 metros de la primera línea de viviendas. Y lo que fue pues todavía mucho más preocupante era la cercanía absoluta que había entre la base militar y la escuela o el centro educativo donde se educan los niños, niñas y adolescentes del casco poblado, pues la distancia era inmediatamente colindantes. El año pasado, más o menos por los meses de junio, a raíz de esta cercanía y en medio o en el contexto del conflicto armado, fueron atacadas esas guarniciones militares
Y lo que se vivió ahí fue una situación de pánico por los pobladores, los niños, los adolescentes, los trabajadores que en ese momento terminaban de construir el centro educativo y los pobladores en general, porque cuando fue atacada las dos guarniciones, el Ejército Nacional, los soldados, lo que hicieron fue refugiarse en el centro educativo entre los trabajadores, entre las personas que se encontraban allí, refugiaban en las casas de los civiles. Resultado de eso, una civil herida con una proyectil que ingresó por su canto de hombro izquierdo, lo cual fue imposible y médicamente se dice imposible extraer. Como antecedentes en esas incursiones o en esos combates que ha habido dentro del casco y entre la población civil, entre las fuerzas enfrentadas o los ejércitos o los grupos enfrentados, podemos contar por lo menos la muerte de 4 civiles en lo que va corrido los últimos 4 años. Producto de todo eso, la comunidad organizada y a través del Comité de Derechos Humanos de la Asociación Campesina empezó una campaña de denuncias y de exigencias al Estado colombiano y a la fuerza pública, uno, para que se abstuvieran de seguir realizando campañas o acciones cívico-militares en las cuales se involucrara a población civil en la guerra y mayormente pues a los niños, niñas y adolescentes. La segunda denuncia que se ha hecho, que se hizo durante todo el año pasado por parte de los líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, era la reubicación de esa base militar tan cercana a la población civil y que venía poniendo en riesgo la integridad física y la vida de los pobladores civiles de San José de Apartadó. A raíz de estas denuncias, creemos nosotros, porque inmediatamente se hacían las denuncias, al momento sonaban las voces de los oficiales de la brigada del ejército, específicamente la voz del comandante de la 17ª brigada, coronel Germán Rojas Díaz, en las emisoras, en medios de comunicación locales, en las que se denunciaba o se señalaba con nombres propios a los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos de la zona, como colaboradores de la guerrilla que lo que pretendían era sacar a la fuerza pública por presiones del Quinto Frente de las FARC. Señalamientos como que eran guerrilleros, servidores de la guerrilla y que servían a los intereses de la guerrilla. Inmediatamente salían estas señalamientos contra los líderes por parte de este coronel, venían las amenazas anónimas. Por medio de llamadas a sus teléfonos celulares se les conminaba a los líderes a que abandonaran el poblado de San José de Apartadó si no querían sufrir las consecuencias en su vida o contra sus familiares. Panfletos, escritos, boletas escritas y razones que mandaban supuestos grupos paramilitares, comandantes de grupos paramilitares que se identificaban como miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia. De los líderes más señalados y más estigmatizados y más amenazados en ese contexto figuran el señor Jesús Arley Cartagena y la señora Laura Cataño Serna. Jesús Arley Cartagena es el coordinador del Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó, miembro de la Asociación Campesina de San José de Apartadó, miembro de la Junta de Acción Comunal, y dentro de la Junta de Acción Comunal él hace parte del Comité de Conciliación Comunitaria. La señora, bueno, además hace parte, es vocero de la región o de la zona ante la Cumbre Agraria y la Mesa Departamental de Garantías, Antioquia. Hace parte también del movimiento político Marcha Patriótica. La señora Laura Rosa Cataño Serna es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Casco Poblado de San José de Apartadó y también es miembro del Comité de Conciliación Comunitaria de la Junta de Acción Comunal, miembro de la Asociación Campesina y miembro del Comité de Derechos Humanos, como ya lo dijimos.
Estos dos líderes son señalados permanentemente, como ya dijimos, por este coronel, entre otros oficiales, ante medios de comunicación radiales y escritos, prensa escrita local de la municipio de Apartadó. Y el 22 de diciembre, en un operativo es capturado en un retén a la entrada del pueblo, del poblado de San José de Apartadó, este líder comunitario Jesús Arley Cartagena, que ya venía de años atrás y sobre todo el año pasado siendo víctima de amenazas y señalamientos, como ya dijimos. Es capturado, se le conduce a la ciudad de Medellín para que responda en un proceso penal por los delitos de rebelión, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de terrorismo. Posteriormente, el día 24 de enero de 2015, son capturados los campesinos de San José de Apartadó, señor Juan Bautista Celada Góez, Óscar Muñoz y Silvia Villa. El señor Juan Bautista Celada Góez es presidente de la vereda Arenas Altas del corregimiento de San José de Apartadó, líder comunitario, y bueno, pues los tres campesinos son miembros de la Asociación Campesina de San José de Apartadó. Se les imputan igualmente cargos de rebelión, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de terrorismo. Ahora bien, la prueba que se presenta contra estos líderes comunitarios es una prueba que surge desde la inteligencia militar de la Brigada 17 y que fundamentalmente se basa en el testimonio, en la declaración de desmovilizados o supuestos desmovilizados que señalan a estos líderes como colaboradores de las FARC. Nosotros pensamos que este es un caso más de falsos positivos judiciales con los cuales el Estado colombiano, a través de la fuerza pública, del Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa, viene tratando de acallar la voz y de terminar o acabar con los procesos organizativos comunitarios campesinos cuyo única falta que han cometido ha sido la exigencia de sus derechos más urgentes, como el derecho al no involucramiento a la guerra, el derecho a la protección de su integridad física, su vida y las de sus familias, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, entre muchos otros derechos que han sido permanentemente violados y que los líderes comunitarios organizados han venido exigiendo al Estado. La consecuencia de toda esa exigencia, la respuesta que ha ofrecido el Estado ha sido la respuesta por medio de la represión penal.